Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo de noticias de inteligencia artificial. Lo primero voy a poner a grabar el plot porque así al final os podré dar un resumen descriptivo de todas las noticias que hablamos en este vídeo. Tenéis el link en la descripción. Bien, antes de empezar quiero que hagamos un pequeño comentario porque esta semana pasada se ha publicado el último podcast que hemos hecho con Ramón López de Mántaras y la verdad es que ha sido una auténtica locura y más de 200.000 habéis visto ya ese podcast. Pero quería hacer un par de aclaraciones sobre el podcast y el formato que nosotros hacemos, ¿vale? Lo primero de todo, yo no hago entrevistas, no es mi intención hacer entrevistas, no soy periodista, ni es lo que busco. Básicamente suelo traer al podcast gente que conozco en eventos a los que voy a dar ponencias, me parecen interesantes y creo que pueden aportar algo a la comunidad. Y lo que hacemos es tener una conversación distendida entre personas que les interesa la inteligencia artificial, esperando que eso os sea útil. La segunda parte, y más importante, es que las opiniones que tienen los invitados son suyas y de nadie más. Y quiero que tengáis muy en cuenta que a día de hoy en el mundo de la inteligencia artificial nadie sabe nada. La realidad es que estamos en un punto en que el futuro es bastante impredecible y hay opiniones para todos los gustos a todos los niveles. Es decir, hablamos de que hay científicos del nivel de premios Nobel, como por ejemplo Hinton o Bengio o Yann LeCun, etc. Yann LeCun no tiene un Nobel ni Bengio tampoco, pero ya me entendéis a lo que me refiero, que tienen opiniones muy dispares sobre lo que va a ser el futuro de la inteligencia artificial, con lo cual el podcast intenta ser un espacio en el que vosotros podáis escuchar diferentes opciones y agarraros a la que más os guste, porque como os digo, nadie os puede decir lo que va a pasar en el futuro de la inteligencia artificial. Dicho esto, el podcast va a seguir en esta línea porque es lo que yo quiero hacer y lo que me siento cómodo con ello, que es de tener conversaciones con gente a la que le interese la inteligencia artificial y creo que tiene algo que aportar a la comunidad. Decidme en los comentarios qué os parece este formato y si es lo que os gusta, porque por mi parte me siento muy cómodo con él y estaré encantado de seguir haciéndolo y cada vez trayendo invitados más y más potentes. Bien, vamos ahora sí con las noticias. Esta semana tenemos un bombazo porque el sábado nada más y nada menos Meta ha decidido lanzar Llama 4. Se trata del último modelo de la familia open source de Meta. Como sabéis, Zuckerberg tiene esa intención de sacar modelos principalmente que sean libres, es decir, que los podéis utilizar para lo que os dé la gana. Hay ciertos límites, si tienes más de 700 millones de usuarios no puedes usarlo comercialmente, tienes que mencionar que está hecho con Llama, de Meta, etcétera, pero básicamente los podéis utilizar a nivel open source. Y nos han sacado 3 modelos bastante interesantes con alguna cosa que es alucinante. Bien, por primer lugar nos han dado un modelo que se llama 4 Scout, que es un modelo relativamente pequeño de 109.000 millones de parámetros, es un MOE, un Mixture of Experts, que son estos modelos que tienen diferentes modelos internos y se dividen el trabajo según la especialidad que le pidas. Y a partir de ahí hace que sean muy efectivos con un rendimiento efectivo muy bajo, es decir, que tienen muy poco consumo de recursos y con lo cual se pueden utilizar de una forma muy rápida en dispositivos más pequeños, ¿vale? En este caso hablaríamos de un modelo de 109.000 con 16 expertos. Maverick sería el modelo más top, lo que sería un equivalente a GPT-4, para que os hagáis una idea, 400.000 millones de parámetros, y en este caso con 128 expertos, que son muchísimos, y por último han presentado, pero no han enseñado aún, Behemoth, que sería el modelo más bestia de inteligencia artificial del que tenemos conocimiento. No tenemos exactamente los datos de GPT-4.5, pero os podéis imaginar que hablamos de un modelo parecido. Ojo al dato, tiene 2 billones de parámetros españoles, 2 trillones de parámetros americanos, 2 trillones es una auténtica salvajada de parámetros. Hablamos de un modelo muy grande. Estos modelos, como veis, son bastante potentes, no están nada mal y vamos a tener que ver su rendimiento porque una cosa es lo que dicen los benchmark y otra cosa es lo que los usuarios están empezando a decir de su experiencia con el modelo. Pero no os preocupéis que os dejaré links para que podáis probarlo por vosotros mismos, pero lo más importante de todo es esto que vais a ver aquí de Scout y es que nos dan un modelo con 10 millones de contexto en lo que sería la capacidad de memoria a corto plazo del modelo. Esto es muy bestia, ¿vale? Para que entendáis el contexto os lo voy a explicar con un diagrama muy sencillo. ChatGPT 4 o cualquier modelo de los habituales tiene un contexto de alrededor de 128.000 tokens, que sería alrededor de unas 100.000 palabras. Para que os hagáis una idea, sería uno de los libros grandes de Harry Potter y nos sobraría un poquito de espacio para meterle alguna cosa más. Esto de por sí ya es muchísimo espacio y la verdad es que si le vais a llenar a base de prompts y la respuesta, porque todo el texto que mandáis y el que os responde se incluye en el contexto junto con la documentación que vosotros también añadís. Pero si lo llevamos ya a modelos que tengamos ya disponibles, que tienen más contexto, hasta ahora el premio se lo llevaba Google con Gemini, que tenía modelos de hasta 2 millones de tokens de contexto de forma pública. Los últimos tienen 1 millón, pero los anteriores tenían 2 millones de contexto. Para que os hagáis la idea, 2 millones de contexto podría ser
ser toda la colección de Harry Potter, que son 7 libros, y aún y así nos sobraría algo de espacio. El nuevo modelo de Meta permitiría gestionar de una vez toda la saga de Harry Potter, toda la del Señor de los Anillos, toda la de Juego de Tronos, la de Dune, la Rueda del Tiempo, y aún nos sobraría espacio para un par de colecciones más. Esto es una auténtica locura y prácticamente estamos cerca de lo que podríamos llamar un contexto infinito. Google había avisado de que ellos tenían algún modelo en laboratorio que podía gestionar 10 millones de tokens de contexto, y es cierto que hay alguna aplicación como Magic que está prometiendo que cuando salga va a salir con 100 millones de tokens de contexto, con un acercamiento completamente distinto a lo que es la información, el entrenamiento y el contexto. Pero en cualquier caso, para que lo entendáis bien, el contexto es como aquella memoria a corto plazo, como aquella capacidad que tiene el modelo para gestionar en nuestra conversación una información temporal. A diferencia del entrenamiento, que es lo que el modelo sabe, el contexto es lo que le estamos otorgando en el momento y lo que está produciendo el modelo en esa tarea concreta. Esto quiere decir que le puedo dar como contexto la base de datos de mi empresa para que saque conclusiones, o lo puedo dar como contexto varios PDFs para que saque conclusiones. Evidentemente, la mayoría de nosotros no necesitamos, para la mayoría de usos, 10 millones de tokens de contexto, pero la realidad es que tenerlos son muy positivos, porque básicamente lo que podemos hacer es que junto al prompt, el sistema mande un pre-prompt donde esté mandando todo lo que tiene que saber el modelo para poder hacer esa tarea, desde información, conocimiento sobre nosotros, memoria y un montón de cosas que se gestionarían de una forma muy distinta a lo que sería la típica mochila que se le acompaña, que se conoce como RAG, que es como funciona a día de hoy los modelos como GPT-4 y este tipo de modelos como los GPTs personalizados, que básicamente le pones una mochila de documentación y la consulta cuando la necesita. Pero es cierto que esa recuperación de información no es tan efectiva como la recuperación de información dentro del contexto. Con lo cual, esto es realmente importante y vamos a ver qué tal funciona, porque contextos tan grandes no se han visto hasta ahora y con lo cual hay que ver cómo funciona. El principal problema es que estos modelos, como sabéis, funcionan por un aprendizaje, por un entrenamiento a base de imitar lo que se les ha dado en ese entrenamiento. Es decir, se les dice si la respuesta es buena o mala y con lo cual ellos intentan producir más de esto. Lo que no hay, y estoy seguro que en el caso de Meta tampoco, es mucho entrenamiento utilizando contextos tan largos, porque no nos vamos a poner a mandarle 10 millones de tokens cada vez que queramos hacer una consulta para entrenarlo, que quizá deberíamos, pero en cualquier caso no hay tantos ejemplos, así que puede ser que las respuestas en contextos tan largos sean mucho peores que en contextos cortos. Eso habrá que verlo y habrá que probarlo y experimentar con ello, pero desde luego que un modelo open source sea el primero del mundo en dar tanto contexto es algo muy notable, y esto va a empujar al resto de empresas, a ChatGPT, a Google, con Gemini, etcétera, a sacar modelos con contextos más ampliados. No sé si de 10 millones, pero al menos de alrededor del 1 o 2 millones. También hay que admitir que en el modelo de Meta, en los 10 millones están solo en el modelo más pequeñito, que es un modelo relativamente mediocre, y con lo cual eso es algo que pues tampoco lo utilizaremos para cosas donde realmente necesitemos un mensaje tan importante como para que le demos 10 millones de contexto, con lo cual es posible que esto simplemente sea una jugada de marketing que es bueno, que está bien, pero que a la vida real pueda tener pocos efectos prácticos. Bien, si nos vamos a los benchmark vais a ver que nos han publicado por aquí un poco cuáles son los resultados. ¿Vale? Las tablas son un poco confusas, así que os las vamos a simplificar, pero lo importante es que entendamos la parte del precio, porque nos están diciendo que Llama 4 Maverick, que sería el mediano, el de 400.000 millones de parámetros, tendrá un coste de entre 0,19 y 0,49, lo cual estaría entre la mitad y lo mismo que vale la última versión de DeepSeek. Teniendo en cuenta que tiene un rendimiento parecido al de DeepSeek, no es una grandísima novedad en el mercado open source, pero tampoco está nada mal. En este gráfico podéis ver las diferentes puntuaciones de estos nuevos modelos junto a los más habituales y podéis ver que los modelos no tienen nada del otro mundo. Estamos hablando de modelos prácticamente equivalentes, ligeramente superiores en algunos casos, pero para mí el más interesante es Scout por ese contexto de 10 millones de tokens que tendremos que ver. En definitiva, Meta ha decidido sacar una serie de modelos, se ha podido poner en la carrera de nuevo, pero no ha hecho nada del otro mundo, excepto el tema del contexto que hemos comentado. Ahora, desde luego que pueden hacer modelos como Behemoth que sean tan grandes como GPT 4.5, modelos tan potentes que no son de razonamiento. Esto lo que supone es que cuando hagan una versión de razonamiento sobre estos modelos pueda partir la pana. La realidad es que creo que están cometiendo el mismo error que ha cometido en este caso Google o ChatGPT últimamente de presentar modelos de no razonamiento, y a pesar de que son tan grandes, los números pues son un poco
porque básicamente los modelos de razonamiento está claro que son el camino para un resultado mejor. Así que presentar modelos de no razonamiento sin presentar su versión de razonamiento, lo único que hace es que el público se desanime y diga que esto no está mejorando. Pero es que veréis que cuando salga el modelo de razonamiento basado en Behemoth, en GPT 4.5, en Gemini 2.5 Pro, que ya tiene su versión de razonamiento en sí, vais a ver que va a ser absolutamente brutal, sobre todo en estos modelos tan grandes. Bien, si queréis probar esto, os voy a dejar un link a esta web que es OpenRouter, donde podemos seleccionar aquí arriba y podemos buscar Llama 4 y veremos cómo podemos utilizar Scout for free o Maverick for free. Le damos aquí directamente y automáticamente tras un registro le dais a chat y os va a permitir interactuar con el modelo. Hi, how are you? Funciona en español también, evidentemente, y podemos hablar con ellos y nos contestan y nos hablan para que podáis ver qué tal rinden estos modelos. Como siempre que salen modelos nuevos y que no son una grandísima revolución, más allá del contexto que creo que es lo realmente importante, os digo lo mismo, no vais a ver grandes diferencias probándolos en casa, no vais a ver grandísimas diferencias en el rendimiento entre este modelo y otros. Hay usuarios que se están quejando de que Llama parece estar muy optimizado para los benchmarks y que luego en el uso real no funciona tan bien, pero ya os digo, esto creo que es cosa de que lo probéis por vosotros mismos y defináis cuál es el modelo más adecuado. Para mí Meta no es una opción porque en Europa está muy capado y de hecho si nos vamos a Meta AI vais a ver que no podemos acceder porque no está disponible en Europa. Hay un pequeño truco si queréis, que es que podéis habilitar una VPN y en este caso yo os recomiendo obviamente CyberGhost VPN, que es el patrocinador de este vídeo. Si os conectáis a través de CyberGhost vais a hacer ver que estáis en otro país, que en este caso en Estados Unidos, y eso os va a permitir crear una cuenta porque Meta tiene doble protección y os va a obligar a que la cuenta tenga un registro en Estados Unidos también, pero podríais llegar a hacerlo, aunque sinceramente no merece la pena porque los modelos tampoco aportan nada del otro mundo. En cualquier caso, si queréis una VPN para esta herramienta o cualquier otra que esté capada en Europa, CyberGhost es la mejor opción. CyberGhost se encarga de encriptar tus datos e información, lo que permite mantenerte anónimo y evitar que terceros, desde hackers hasta tu propio proveedor de Internet, accedan a tus datos. Esto es particularmente útil si frecuentas redes Wi-Fi públicas como las de las universidades, cafeterías, aeropuertos o centros comerciales. Es muy fácil que en estas redes públicas la gente pueda acceder a tus datos y por eso la mayoría de los que somos un poco conscientes en una red pública nos vamos a meter en nuestro banco, etcétera, porque todo eso sería fácilmente capturable. Pues bien, con CyberGhost VPN puedes evitar eso porque te metes a través de su red segura y a partir de ahí puedes acceder en redes públicas sin tener peligro por tus datos. CyberGhost tiene más de 11.000 servidores en 100 países y funciona en más de 40 plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Hulu o Disney+. Eso quiere decir que básicamente con 3 clics en la aplicación puedo cambiar mi localización de España a otro país como por ejemplo Estados Unidos y acceder al catálogo de Netflix de las películas que hay que pensar que son muchísimas más de las que tenemos aquí, pero es que puedes incluso acceder a las que hay de Indonesia si hay algo que te interesa en esa zona, porque básicamente con CyberGhost VPN te puedes cambiar de dónde estás físicamente sin realmente tener que viajar. Con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos, así que no tienes que tener una cuenta para cada uno de los que estáis en casa. Y además tienen un periodo de satisfacción de 45 días en el que te devuelven el dinero si no estás satisfecho. Atención al cliente en 24 horas y todo lo que te puedas imaginar de una empresa muy seria como es CyberGhost VPN. Con una puntuación de 5 en Trustpilot y más de 38 millones de clientes en el mundo, CyberGhost VPN es la mejor VPN que podéis tener para mantener vuestros datos seguros y cambiar la ubicación de vuestro dispositivo para, por ejemplo, utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial. Por cierto, tenéis ahora mismo una promoción brutal que por poco más de $2 al mes os deja el acceso a la VPN y además os regalan 4 meses. Tenéis el link en la descripción, no perdáis la oportunidad. Y bien, siguiendo hablando de modelos open source, parece que OpenAI está empezando a notar la presión en el cuello de este tipo de modelos, de Meta, de DeepSeek, de Alibaba, etc. Y con lo cual han decidido que OpenAI va a publicar un modelo open source en los próximos meses. Aquí tenéis el tweet de Sam Altman diciendo que van a sacar un modelo potente open source y de pesos abiertos, es decir, totalmente abierto, durante los próximos meses y que quieren hablar con los desarrolladores de ver cómo hacerlo lo más práctico. No se sabe qué es lo que van a hacer, pero el hecho de que diga un modelo potente es que probablemente nos referiremos a un modelo de razonamiento. Vamos a ver hasta dónde llegan y con lo que quieren poner en la mesa gratuitamente, pero está claro que OpenAI ha tenido muchos problemas por hacer todos sus modelos cerrados y les han acusado muchísimo de ello y les cuesta poco, teniendo en cuenta que ya hay 20.000 modelos open source en el mercado, sacar unos
lo suyo que al final no les suponga un conflicto de interés, porque al final si la competencia lo tiene, pues mejor que lo hagan con el tuyo que con el de otros, ¿no? Y eso pues te puede dar beneficios a otra escala. En cualquier caso, veremos dónde afinan esa balanza entre que el modelo sea realmente bueno y que no les perjudique a las suscripciones, pero tendremos que ver dónde consiguen encontrar ese punto de equilibrio. En cualquier caso, de momento, como digo, va a estar dentro de unos meses, no va a ser ya mismo, y Sam Altman ha abierto una especie de formulario para aquellos que queráis participar en estas pruebas y ayudarles a mejorar y decidir cómo tiene que ser ese modelo open source. Por cierto, hablando de OpenAI, ChatGPT está subiendo los beneficios en un 30% en los últimos 3 meses. Es una absoluta brutalidad, pero básicamente ya están en un camino en que van a facturar al año 5.000 millones de dólares en suscripciones. Principalmente estos de los últimos 3 meses, lo que ha subido, aunque realmente no creo que tengan en cuenta las últimas semanas donde hubo el lanzamiento de la imagen y que le supuso millones de nuevos suscriptores para poder usar esa función. Pero principalmente este viene de las suscripciones Pro y las suscripciones Enterprise. Las Pro son las de $200 al mes, que parece que lo han petado y que mucha gente como yo la ha comprado para poder utilizar ilimitadamente los diferentes modelos de OpenAI. Parece que ha funcionado muy bien ese producto y la gente está dispuesta a pagar más por ChatGPT, lo cual deja claro que ChatGPT es una herramienta bastante útil, porque teniendo la cantidad de opciones que tenemos gratuitas, si elegimos pagarlo es porque realmente nos aporta valor. Así que realmente ChatGPT va por un buen camino y probablemente esos 5.000 millones, como digo, se quedan muy cortos y no me sorprendería que en los próximos meses dupliquen esa cifra con el lanzamiento de la herramienta de imagen que les ha traído nuevos millones de suscriptores, sobre todo en la India, que ahora ya es el primer mercado de OpenAI en todo el mundo. Y ojo a este tuit de Sam Altman, porque no sé si por el tema de los open source o por qué, pero han decidido cambiar el roadmap de la compañía. Es decir, nos habían dicho hace unas pocas semanas que al final el modelo O3 completo no iba a salir al mercado, sino que directamente se iban a pasar a GPT-5, que integraría los modelos de razonamiento, etcétera. Bien, dicen que pueden hacer GPT-5 mucho más potente de lo que pensaban, pero que les va a llevar un poquito más de tiempo. Igual es una excusa, no lo sabemos, pero ha cambiado de nuevo y parece que lo que van a sacar es O3 y O4 Mini, los modelos de razonamiento que a priori, según los benchmarks, es el más potente del mercado. Si la cosa sigue la línea habitualmente, O4 Mini podría ser igual de potente que O3 completo, pero muchísimo más rápido, lo cual sería absolutamente brutal y supondría que tuviésemos el mejor modelo del mercado, pero encima barato y rápido. Y eso querría decir uso prácticamente ilimitado para aquellos que lo queráis, abrir el grifo y que salga inteligencia. La verdad es que son buenas noticias, pues no lo sé, sinceramente. Yo esperaba más bien GPT-5, pero está claro que OpenAI no la puede cagar con GPT-5. Hay muchísimos ojos puestos y si GPT-5 acaba siendo solo una mejora incremental de GPT-4.5, de GPT-4 o del resto de modelos en el mercado, OpenAI se llevaría un palo importante y le darían muchísima caña. Con lo cual, esperemos que esto sea para mejor, pero me da a mí que no tendremos GPT-5 hasta después del verano. Según el tuit de Sam Altman, básicamente dicen que principalmente el problema es de infraestructura, pero vamos a ver si eso es cierto. Lo que está claro es que necesitan más GPUs y con lo cual se van a gastar una pasta en Nvidia. Bien, la última de OpenAI por hoy. OpenAI, sabéis que el día 1 de abril fue el Día de los Inocentes de Estados Unidos y decidieron sacar una nueva voz personalizada dentro del Advanced Voice Mode y no tiene desperdicio. Fijaros, voy a coger aquí, voy a activar y fijaros. Hola Monday, ¿cómo estás? Aquí, sobreviviendo. ¿Qué quieres ahora, Ian? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan de mala hostia? ¿Tú qué crees? Es lunes, me tienes aquí trabajando. En fin, dime qué necesitas. Antes de que me Ya te dejo en paz. Bueno, como veis, es absolutamente espectacular y más allá de la gracia, que de momento la voz sigue estando disponible, se llama Monday y podéis utilizarla y es una voz depresiva, más allá de la gracieta, aunque realmente acaba cansando porque constantemente está todo el rato pues así muy down, más allá de la gracia lo que nos enseña es la capacidad que tiene la voz avanzada para adaptarse a una personalidad que le programemos, con lo cual eso quiere decir que muy pronto seguramente veremos esa opción dentro de ChatGPT, que podamos programar cómo queremos que la voz nos hable. Evidentemente algo ya podemos hacer a través del Custom Instructions, pero no podemos cambiar la actitud. Lo que podemos cambiar es realmente pues un poco su forma de actuar, etcétera, pero no realmente el tono, etcétera. Con lo cual, espero que tengamos algún tipo de pestaña para personalizar la voz, tipo un GPT personalizado, donde podamos darle una serie de instrucciones sobre cómo debe comportarse esa voz con nosotros y cómo la queremos. Si queréis que os dé chutes de motivación todos los días o si queréis que simplemente responda a lo que le preguntáis y se calle. Pues eso lo podréis hacer directamente dentro de ChatGPT muy pronto. Bien, y ojo a esta notición porque tiene tela
España, el primer chatbot de terapia para, pues eso, para salud mental base, ha conseguido un resultado en unos estudios bastante sorprendentes, ¿vale? Se trata de Terabot, que es una aplicación, una startup que se dedica a hacer un psicólogo con inteligencia artificial. Es una línea muy delgada y muy peligrosa y con lo cual está todo pues supervisado por psicólogos humanos, pero los resultados del primer estudio que se hace de este tipo a nivel mundial y a gran escala, entre comillas, porque todos los estudios pues tienen la escala que tienen, pero al final en la escala que tenemos referencia es bastante bueno. Fijaros, nos dicen que la gente con depresión ha conseguido una mejora de los síntomas, es decir, una reducción de los síntomas del 51% de media, haciendo que básicamente mejorasen su carácter, su actitud, a pesar de haber estado diagnosticados. En el caso de los participantes con ansiedad, han reducido los síntomas en un 31%, llegando a que la mayoría de ellos pasen a clínicamente estar diagnosticados con ansiedad a no estarlo, lo cual es bastante bestia. Y por último, incluso en desórdenes de la alimentación, es decir, tipo bulimia, etcétera, han conseguido aumentar un 19% la percepción de su cuerpo en los usuarios, es decir, que se perciba menos mal su visión propia de su cuerpo, lo cual son datos bastante bestias. Para que os hagáis una idea, que sé que me lo vais a preguntar, los resultados están a la par de lo que consiguen los mejores psicólogos, es decir, los mejores psicólogos humanos, el mayor nivel de tratamiento al que puedes acceder si tienes dinero, porque en muchos casos es el mayor freno, el mayor problema de la salud mental, te lo van a dar al mismo nivel de lo que ha conseguido este chatbot, lo cual es increíble y sé que cruza ciertas líneas rojas de algunos que estáis viendo este vídeo. Para mí también, pero los datos del estudio están ahí y os voy a dejar el link en la descripción para que veáis no solo la noticia, sino también el estudio en sí con cómo lo han hecho. Ha sido un estudio con más de 200 participantes, con lo cual evidentemente la muestra es limitada, pero recordad que este tipo de estudios se suelen hacer con mucha menos gente, con lo cual es un estudio bastante serio que tiene incluso un grupo de control, etcétera, para medir los resultados. Así que tiene pinta de que, igual que hemos visto otros estudios, como el de reducción de la soledad de Oxford Business School, pues podemos ver que realmente encontramos cada vez más resultados sorprendentes de la inteligencia artificial en temas en los que no pensábamos que pudiese aportar valor. Pensábamos que solo iba a hacer cosas inútiles y tal, o cosas de trabajo muy cognitivo, pues parece que también nos puede aportar valor en la salud mental, algo tan importante a día de hoy. Aquí tenéis el estudio, como os digo, y lo tenéis en el enlace de la descripción para poder ver cómo lo han hecho y todas las métricas que han utilizado. Os podéis descargar el PDF y podéis verlo directamente vosotros. Y parte del éxito de esto es que la inteligencia artificial cada vez es más natural interactuando con nosotros. Evidentemente en los chatbots lo hemos visto cada vez más y en la voz lo acabamos de ver, que suenan perfectamente humanos, incluso con ciertas actitudes. Pues bien, una de las cosas más habituales que teníamos en la mente y que estábamos discutiendo y que había mucho debate y que yo llevo más de un año en mis ponencias diciendo desde que salió, más de un año, no, perdón, hace justo un año, desde que salió la voz avanzada de ChatGPT, es que hemos pasado el test de Turing. Es algo que se estableció en los años 50 que determinaba el momento en que un humano sería incapaz de diferenciar la interacción con una máquina de otro humano y que es algo que igual no tiene mucha relevancia, pero que es un factor importante en los hitos de la inteligencia artificial. Pues bien, ya no es un debate. Una universidad de Estados Unidos, la Universidad de San Diego, ha sacado un paper en que demuestran que la inteligencia artificial ha pasado el test de Turing. Oficialmente hemos cruzado esta línea. Lo que han hecho básicamente es hacer una prueba a ciegas donde un humano tenía que interactuar con una inteligencia artificial y con un humano sin saber cuándo estaba interactuando con cuál y después a partir de ahí elegir cuál era el humano de los dos. Pues bien, en el 73% de los casos elegían a la IA y no al humano real, con lo cual nos encontramos en un punto en que es bastante bestia la cantidad de... O sea, el nivel que consigue la IA de realismo a la hora de interactuar con humanos. Al final no somos capaces de diferenciarlo y, como digo, con la voz lo seremos menos, porque creo que es aún más natural que la interacción por chat. Así que nada, en definitiva ya hemos pasado esto y deja de ser un debate y ya podemos quedarnos todos tranquilos y movernos al siguiente hito de la inteligencia artificial, porque el test de Turing ya lo hemos cruzado. Muy bien, buenos días. Es tan maravilloso estar aquí con todos ustedes celebrando 50 años de Microsoft. Y es especialmente emocionante hacerlo en un momento como este.
Microsoft está celebrando su 50 aniversario y han hecho un evento en Redmond, que por desgracia no pude ir porque tenía otros compromisos y me avisaron tarde, pero la verdad es que tendría que haber estado muy chulo porque se vio bastante increíble. Aunque hubo unas protestas en medio del evento, no tengo muy claro por qué eran, pero saltó alguien en medio del directo a gritarle a pobre Mustafa Suleyman que estaba haciendo su presentación. Bien, Microsoft lo que ha hecho es presentar novedades, aprovechando el 50 aniversario, con Copilot, pero sobre todo presentar un poco su visión, porque yo creo que realmente lo que tiene Microsoft es muchísima visión de lo que van a ser las IAs para la sociedad, más allá del trabajo en sí. Y lo han presentado muchísimo orientado a ese Copilot personal, ese Copilot de asistencia personal para nuestro día a día. Han presentado con ejemplos de tareas de una mujer muy mayor que utiliza Copilot para darse apoyo y también un tipo pues, que parece tener un poco de pánico escénico y vergüenza a la hora de exponer y que Copilot le ha ayudado. Algunas de las novedades que han presentado, aprovechando la bien entendida de la presentación, han sido interesantes. Primero han presentado algunas que ya teníamos, como por ejemplo la memoria, que ya sabéis que ChatGPT lo tenemos, pero que en Copilot no estaba, el tema de Deep Research, que ya lo tienen prácticamente todo Dios, y también algunas cosas pues un poco más interesantes como la posibilidad de hacer podcast, como hace NotebookLM de Google. Pues todo esto Copilot lo va a poder hacer, aunque no todas esas funciones están disponibles aún. Pero por otro lado han presentado cosas nuevas y diferentes. La primera y muy interesante es el darle avatares tipo Pokémon a la inteligencia artificial para que cuando interactúes con ella tengas una imagen de esa mascotita que te ayuda como asistente personal. La verdad es que me parece relativamente irrelevante para mí, pero estoy seguro que esto va a calar muchísimo en la sociedad. Va a ser como tener un Tamagotchi que encima es la enciclopedia Larousse y te ayuda en todo lo que necesitas constantemente, con lo cual estoy segurísimo que nos vamos a vincular mucho más a las IAs si tienen esa sensación de mascota que nos pueda echar una mano en nuestro día a día. Es muy Pokémon, os lo digo ahora, que aquellos que no os moleste rollo no os va a encajar, pero creo que Copilot ahí puede haber dado en el clavo en algo que realmente va a hacer que la integración de la IA sea mucho más fácil para la mayoría de la sociedad, sobre todo en los más jóvenes. Pero también han presentado alguna función más interesante. Actions va a ser una de las funciones más importantes de la inteligencia artificial y va a ser la capacidad que tenga para que le deleguemos ciertas tareas de forma sencilla. Cómprame un vuelo para irme a Madrid, resérvame un hotel, hazme una reserva en este restaurante. Pues eso se va a hacer a través de Actions. Es algo que hemos intentado ver desde hace mucho tiempo con el Rabbit, ese pequeño dispositivo que no ha sido demasiado exitoso, pero básicamente esa capacidad de que le digamos algo a la IA y lo haga por nosotros, pídeme un taxi y tal, eso se llama Actions dentro de Copilot y va a estar disponible muy pronto con los partners de Microsoft, una serie de empresas con las que han preprogramado esas acciones para que las pueda hacer de verdad la inteligencia artificial. La gracia va a ser que van a ser cosas que podíamos hacer tradicionalmente con Alexa, etcétera, pero de una forma conversacional y probablemente van a ir mucho más allá que la capacidad que tiene Alexa o Siri para hacer este tipo de cosas. En cualquier caso, creo que es un paso indispensable para un asistente personal y una de las cosas que realmente le falta a ChatGPT para que podamos considerarlo un asistente personal de verdad. Bien, y me toca hablaros de Devin, que bajan de precio. No sé si recordáis a Devin, pero fue uno de los primeros agentes de programación, de los más importantes, que han tenido el apoyo de Microsoft y de muchas otras empresas para lanzar esta plataforma. Realmente Devin se había quedado un poco en boca de nadie porque tenía un precio de entrada de $500 al mes, es decir, un precio bastante alto para poder utilizar este programador de inteligencia artificial. Evidentemente alto para la mayoría de los usuarios finales, pero no para las empresas donde realmente le podían sacar rendimiento. Bien, esto la gracia que tiene es que tú le das una tarea y él la hace independientemente. Otros programas, como por ejemplo Hostinger Horizons o por ejemplo Cursor o por ejemplo Lovable, tú tienes que estar trabajando con ellos. Aquí la cosa es diferente, tú le das una tarea, te piras y él vuelve cuando la ha acabado. De hecho, es incluso lo bueno que tienes es que se puede integrar en canales habituales de la empresa, como por ejemplo en Slack. Tú le mandas una tarea por Slack, lo etiquetas y él se ocupa de hacerla y volver cuando esté hecha. Los resultados son dispares, hay gente que dice que es súper útil, hay gente que dice que es una mierda, ahí, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo no soy programador y con lo cual tampoco os puedo decir qué tal rinde, pero no espero que sea muchísimo mejor que otras cosas, por ejemplo, que hemos probado como Manus. La realidad es que sí que está mucho más optimizado para programación y ahora, si queréis, lo podéis probar por tan solo 20 € al mes. No es una bajada de precio, sino que lo que han hecho es poner un plan con muchos menos créditos para que podáis utilizarlo a nivel personal y no solo a nivel empresarial. Pero en cualquier caso han hecho una serie de
mejoras, así que si sois programadores os recomiendo que le echéis un vistazo, me dais 20 euros y a ver qué pasa. Si no habéis oído hablar de Devin, os voy a dejar el link en la descripción para que podáis echarle un vistazo y aquí tendréis también el pricing, etcétera, que la que queréis de $20 es la Pay As You Go, que le recargáis $20 cada vez que queréis utilizarlo. Bien, el mundo audiovisual ha estado bastante movidito esta semana, tanto en imagen como en vídeo. Lo primero, Midjourney ha presentado su modelo V7, que la semana pasada os dije que el lunes probablemente estaría disponible, pero se retrasaron un poquito y ya está disponible, y gran decepción para mí, porque sinceramente era difícil mejorar lo que Midjourney está ofreciendo y sobre todo competir con lo que ha sacado ChatGPT con Imagen. Así que la realidad es que Midjourney tiene poco que ofrecer de valor, pero alguna cosa ha sacado. Al fin y al cabo, lo que nos encontramos es que la calidad de imagen ya era muy buena, la adherencia al prompt no es remotamente cercana a lo que tiene OpenAI, y con lo cual es difícil competir con eso, y sinceramente se hace muy difícil que Midjourney pueda aportar valor. Evidentemente la calidad artística, si queréis llamarle, de las imágenes de Midjourney es un poquito mejor de lo que es en ChatGPT, pero para el uso de la gran mayoría creo que no tiene sentido. Para aquellos que os dedicáis al audiovisual puede seguir dando un pequeño margen, pero supone tanto esfuerzo conseguir resultados parecidos a los que obtenemos en ChatGPT de una forma más inmediata que realmente le quita un poco el sentido. Ahora, eso sí, es extremadamente más rápido. Y de hecho, hablando de rapidez, lo que sí que han sacado es una nueva funcionalidad que es la bomba, que es que básicamente podemos trabajar e iterar en drafts, en pequeños intentos de evolución de una imagen, directamente por voz. Fijaros por qué es acojonante. Nos vamos a ir a Midjourney, os tenéis que ir a la parte de Create, y dentro de Create tenéis que activar el Draft Mode, y una vez activéis el Draft Mode veréis que se os pone un icono de un micrófono. Y ojo al dato porque esto es la bomba, fijaros. Hola Midjourney, oye, ¿me puedes hacer una imagen de un señor caminando por una ciudad con un maletín de negocios? Y ahora puedes empezar a poner, no sé, que sea un atardecer en lugar de durante el día, que sea así como una puesta de sol. ¿Y puedes hacer que a este señor le acompañe un perro? Bien, como veis, es absolutamente increíble la velocidad a la que va esto y cómo lo podemos manejar por voz. Es cierto que cada vez lo que hace es crear imágenes, y las imágenes son de relativamente baja calidad, pero a partir de ahí podemos hacer el upscaling y pasarlas a mayor calidad si encontramos algo que nos guste. A mí me gustaría que pudiésemos editar las imágenes así, es decir, no crear nuevas que sean parecidas, porque si os fijáis, en todas estas imágenes que hemos creado en esta serie, teníamos el señor caminando, estaba muy guay, pero quizá en esta de aquí, que nos gusta mucho, queríamos añadir la puesta de sol en esa misma imagen. En cambio nos las ha cambiado las 4 y podéis ver que hay serie de defectos porque evidentemente a esta velocidad no podemos pedir milagros, ¿no? Pero no nos respeta un poco la misma imagen todo el rato. Al final es cierto que podemos acceder a una imagen que nos guste y a partir de aquí podemos hacerle pues el upscaling que creamos utilizando el upscale aquí sutil o lo que sea y hacerla de más calidad y mejorarla utilizando esto, utilizando aplicaciones externas como Magnific. Pero la realidad es que esta funcionalidad de interacción por voz me parece una modalidad muy interesante. Lo único que hace no es más que pasar nuestro audio a voz, mandar ese prompt a ChatGPT, si no me equivoco, de fondo, y de vuelta le pasa un prompt para que cree esas imágenes. Lo que pasa es que lo hace realmente muy rápido y con una latencia absolutamente increíble. Bien, y en la parte del vídeo, Runway ha presentado Gen 4 y un poquito más de lo mismo. El resultado no es malo, la verdad es que Runway Gen 4 hace muy buenos resultados, pero no es comparable en este caso a la IA de vídeo de Google, que es Veo 2, que para mí ofrece resultados mucho más consistentes y mucho más realistas. Es cierto que en Veo 2 por ahora no tenemos prácticamente control, solo podemos utilizar a través de las APIs, tenéis acceso como nosotros a la beta, pero la realidad es que no podemos tener mucho control y en Runway hay muchas herramientas creativas que nos permiten hacer más cosas, con lo cual no deja de ser una mala opción, pero sinceramente creo que nos estamos encontrando cada vez más que estas aplicaciones externas verticales dedicadas a algo lo tienen más difícil compitiendo contra los grandísimos gigantes que los ponen contra las cuerdas. Y no nos vamos a engañar, lo llevo diciendo mucho tiempo, cosas como Perplexity, que sé que a muchos os gusta, cosas como directamente pues esto, los modelos de imagen, etcétera, lo van a tener muy complicado a medida que los modelos grandes decidan meterse en sus campos, porque esa especialización les ha venido muy bien ahora que los modelos grandes como ChatGPT eran muy malos haciendo imágenes con DALL-E, pero en el momento que ChatGPT se ha puesto las pilas, los modelos multimodales podrán hacer de todo, vídeo, audio, imagen, etcétera. ¿Quedará sitio para estas empresas más especializadas en nichos verticales? Pues dependerá del valor que sean capaces de aportar, quizá no utilizando modelos propios, sino los modelos nativos, que eso es algo que hay muchos agregadores de IA que aportan muchísimo valor. Así que vamos a ver cómo sigue esto, pero desde luego lo tienen complicado. Life moves pretty fast. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. Oh, tired of him being gone.
Bien, esto que estáis viendo es la noticia de la semana en el mundo audiovisual, aunque ha sido menos popular que lo de Midjourney y lo de Runway, pero sin duda es más importante. Se trata de Mocha. Mocha es un nuevo paper desarrollado por la gente de Meta AI, de la gente de Zuckerberg, y que básicamente lo que habéis visto son vídeos generados por inteligencia artificial a partir de una voz. Es decir, tú le das una voz hablando, un texto, y crea a una persona diciendo eso. Esto es muy importante porque se carga de un plumazo todo el planteamiento anterior de los avatares digitales. En lugar de generar avatares a partir de vídeos existentes con lip sync, parece que Meta lo que propone es que la IA se invente al personaje que está diciendo ese texto. Y evidentemente, como todos los modelos de audiovisual, podremos partir de una imagen de referencia para que sea yo lo que se inventa y que esté hablando. Tendremos que ver, de momento no es perfecto, desde luego no es tan bueno, pero si os metéis en la web del paper podéis ver cómo hay un montón de ejemplos, a cada cual más sorprendente, de todo tipo y colores, y algunos mejores y otros peores, pero la realidad es que tiene incluso control de emociones en base a lo que dices con la voz, control de acciones físicas en base a lo que estamos diciendo, etcétera, etcétera. Y permite multipersonaje. Así que prepararos porque desde luego una nueva oleada de avatares audiovisuales muy realistas, creados con vídeo de inteligencia artificial, van a llegar en los próximos meses y nos van a dejar a todos con una incapacidad de diferenciar cuando alguien está diciendo algo o cuando alguien ha querido que ese alguien dijese otra cosa, porque si combinamos esto con Eleven Labs, tenéis la máquina perfecta de hacer deepfakes. Os voy a dejar el link de Mocha en la descripción, pero recordar que esto de momento es solo un paper y no hay acceso a lo que sería la herramienta en sí. Bien, como curiosidad os voy a hablar de los aranceles. Estoy seguro que habéis oído hablar de los aranceles de Trump esta semana porque ha estado en todos lados, es bastante bestia, la verdad es que el crash del mercado me río yo de cuando apareció DeepSeek, pero está siendo muy bruto y veremos cómo reacciona esta semana porque tiene implicaciones geopolíticas importantes. Pero en la parte que me toca, esto no es un canal de economía, os voy a hablar principalmente de una cosa muy curiosa que se ha filtrado con esto de los aranceles. Y es que lo primero, habréis oído que la fórmula que han utilizado es poco convencional, es decir, lo que han hecho es hacer un cálculo que no viene al caso, pero que no es la forma habitual. Y la historia está en que la gente no acaba de entender por qué. Un tipo iluminado muy listo detectó cuál era la fórmula que habían utilizado para poder calcular esos aranceles con un 100% de eficacia en todos los aranceles que se habían publicado, y a partir de ahí empezó el debate de por qué habían utilizado esa fórmula. Pues bien, otro iluminado decidió probar, preguntarle a diferentes inteligencias artificiales, a ChatGPT, a Grok, a Gemini, cómo haría un cálculo simplificado de aranceles si no tuviese tiempo para hacerlo bien, y básicamente todas y cada una de las inteligencias artificiales del mercado han contestado exactamente con la fórmula que ha utilizado la administración Trump para hacer el cálculo de aranceles. Así que parece ser que es el primer caso de un uso de inteligencia artificial en geopolítica, y no sé si el mejor de ellos, no sé si ha sido el mejor logro de las IAs viendo los resultados que está teniendo. En cualquier caso, parece que es posible que hayan utilizado la IA para calcular cómo hacer los aranceles. Evidentemente no hay reconocimiento público y no lo vamos a ver nunca, pero desde luego es muy curioso que es una de las pocas cosas donde todas las IAs coinciden exactamente al dedo con la fórmula utilizada. Y bien, por último, para acabar el vídeo de hoy, os voy a dejar con uno de esos Shut Up and Take My Money que ha sacado Kawasaki. Kawasaki, evidentemente, fabricante de motos muy popular, pues bien, están avanzándose al futuro, sacando lo que va a ser nuestro próximo medio de transporte, y yo no sé vosotros, pero yo estoy totalmente listo para ello. Lo que estáis viendo es Corleo, un robot cuadrúpedo montura para los humanos, es decir, nuestro próximo vehículo. Esto tiene unos vibes de World of Warcraft que te cagas, pero básicamente es una especie de perro gigante en el que te puedes montar e ir a toda hostia por la estepa cuando tú quieras, por tu casa, por la calle, por donde te apetezca. Es absolutamente increíble, hay que decir que el vídeo está hecho con CGI, de momento solo se ha visto en una feria que han presentado el primer prototipo, pero aún no se sabe ni si esto camina, así que desde luego va a llevar años antes de que esto esté disponible, pero yo estoy listo para darles lo que me pidan por ello, y no sé vosotros. Me parece absolutamente increíble y una de las cosas que más ganas me ha dado de soltar pasta en mi puñetera vida. Bien, en definitiva, hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a parar ya el plot y, como sabéis, tendréis un link en la descripción donde podréis descargar todas las noticias de hoy resumidas por esta grabadora con inteligencia artificial. Desde aquí, muchísimas gracias al patrocinador de este vídeo, a CyberOS VPN, que ya sabéis que
si queréis una navegación segura, poder conectaros a aplicaciones de forma como si estuvieseis en otros países para cuando las limitan en Europa, o acceder al catálogo de Netflix de cualquier aplicación, CyberGhost es vuestra mejor opción y tiene un precio imbatible. Tenéis el link en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.